¿Qué tal, amables profesoras y amables profesores? Nos da mucho gusto que vuelvan a sintonizar este canal. Y bueno, para darle continuidad a un tema muy apasionante, muy controvertido, vamos a hacer este video. Les pedimos, les solicitamos que permanezcan hasta el final para enterarse de, sobre todo, los pensionados y jubilados del ISSSTE y de todas las instituciones gubernamentales que están afiliadas a sindicatos como el CENTE, para tratar de ver su problema de esta situación de las UMAS, que en la Suprema Corte de Justicia, ya hicimos varios videos, aprobó que se calculen las pensiones y jubilaciones con base en las unidades de medida de actualización. Entonces ahora le dimos seguimiento porque el presidente hace apenas unos días anunció en Oaxaca que iba a incrementar las pensiones de los adultos mayores, algo que, bueno, se reconoce que nuestros adultos mayores necesitan el apoyo después de que ya no pueden trabajar en empresas o en algunas actividades ya de propiamente laborales. Pero ¿qué pasa con los docentes, con los profesores, con los trabajadores de correos, con los trabajadores de otras empresas como de la salud, telégrafos, en fin? Esos trabajadores que ya están pensionados o que se van a pensionar se van a ver directamente afectados por esta resolución de la Suprema Corte de Justicia. Y ya hablamos de manera exhaustiva acerca de lo inmoral que han actuado los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Eso ya es, la verdad, no tienen vergüenza, pero ya ni de qué hablar de ellos. Ahora vamos a hablar de que el sindicato de trabajadores de la educación, o sea, la coordinadora, porque hay dos sindicatos dentro del gremio magisterial a nivel federal: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Son grupos que tienen perspectivas diferentes de hacer política sindical. Bueno, pues la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha decidido de una vez por todas manifestarse en las calles y están en el Zócalo de la capital de nuestro país. ¿Para qué? Para que manifestarse en contra, pues, de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia. Y en general lo que quieren es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues los reciba para tratar de buscar una alternativa. Lo que les decíamos aquí, buscar alguna propuesta legislativa para que se revierta esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, o qué sé yo. Pero lo importante es que políticamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ya ha decidido manifestarse de manera política y de una manera pacífica en el Zócalo. Pero antes de entrar de lleno con lo que está haciendo la Coordinadora Nacional, vamos a escuchar al presidente cuando de manera muy superficial dice que se van a incrementar las sumas de manera anual para tratar de equilibrar las pensiones y jubilaciones, porque pues ya vimos en otro video que hay una diferencia abismal entre el cálculo de las sumas y el cálculo de 10 salarios mínimos. Bueno, vamos a escuchar al presidente cuando dice, bueno, vamos a aumentar progresivamente el valor de las sumas. Escuchemos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de resolver que deben seguir aplicándose las sumas en el pago de las pensiones. En esta nueva etapa en que el salario mínimo ha crecido 44% en términos reales, la UMA se ha reducido en un 58% en relación con el salario mínimo. Este plan contempla también la actualización de las sumas conforme a la inflación anual. Ahí está la postura del presidente de la República. Y bueno, ahora vamos a ver qué ocurre a nivel nacional con los profesores y las profesoras, que evidentemente los que estemos activos y los que ya no lo están, pues hay una cierta inconformidad debido a que va a impactar en los salarios de los trabajadores al servicio del Estado, en este caso el gremio magisterial. Vamos a ver lo que dice La Jornada. La Jornada, un periódico muy serio, desde los primeros días de este mes de marzo, se pronunció en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, y aquí lo tenemos, bien. Dice, rechaza la CENTE fallo de la Corte que pauperiza las pensiones. Esto es lo que dice la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, desde los primeros días de marzo. Y bueno, aquí está muy claro la postura. Fíjense bien lo que dice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
de 15 estados se movilizaron en la capital del país para exigir la reinstalación de la Mesa Nacional de Diálogo con la Administración Federal, pero también rechazaron la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece las unidades de medida de actualización UMA para la estimación en el pago de pensiones y jubilaciones de los trabajadores del Estado y no en el salario mínimo como establece la ley del ISSSTE. Esto lo hemos señalado infinidad de veces, pero ahora ya se están manifestando de manera política la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, aquí también menciona que los docentes inconformes también llaman al gobierno federal a no caer en simulaciones, porque aquí estamos viendo la realidad de la cuarta transformación, la puerta cerrada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, luego de permanecer por casi 2 horas frente a uno de los accesos principales de Palacio Nacional sin que ningún funcionario acudiera a recibirlos. Y bueno, ¿qué es lo que exigen estos profesores de la Coordinadora Nacional? Bueno, se trata precisamente de una protesta en la que participaron cientos de maestros disidentes. También incluyó acciones de rechazo a la sentencia de la Suprema Corte para aplicar la UMA en la estimación de pensiones y jubilaciones, pues señalaron que al no hacerla con salarios mínimos se pauperiza el ingreso de quienes han dado toda una vida de la educación pública a nuestro país. Efectivamente, esto ya lo habíamos señalado en videos anteriores, pero ya hay un grupo de maestros, y ya los conocen, es un grupo significativo y que generalmente hace presión ante los gobiernos, sea cual sea, para tratar de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. En muchas ocasiones lo han logrado, y muchos beneficios que hemos obtenido los profesores y las profesoras ha sido gracias al apoyo de este grupo de maestros. Y veamos otra nota donde dice: la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pide reinstalar mesas de diálogo. Esto fue apenas el pasado 25 de marzo, precisamente. Es la nota más reciente. Y vemos aquí tenemos a los maestros que se están manifestando. Esto fue en Oaxaca, precisamente. Y bueno, exigen lo mismo. Exigen, y es necesaria, la reinstalación de la Mesa Nacional de Diálogo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Pues existen temas trascendentales que atender, como la suspensión de la mal llamada reforma educativa impuesta por la administración anterior, así como el tema de las pensiones. Pues debe de considerarse el salario mínimo, aquí lo tenemos, el salario mínimo, y no por unidades de medida de actualización de la UMA, dijo el secretario general. Obviamente siguen insistiendo en que se debe de revertir esta situación, esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es de que pues estuvieron en Tuxtla Gutiérrez, ahí en Chiapas, donde está precisamente, donde anda en estos momentos la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, donde dijo que no va a haber alumnos reprobados en este ciclo. Y el presidente, ahí se manifestaron los maestros y iniciaron una caravana hacia la capital del país. Y justamente, aquí la tenemos. Llega, aquí está la nota, también es de la jornada, llega al Zócalo la caravana de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y aquí tenemos a pues miles de compañeros, profesores y profesoras que exigen aquí dice: exigimos la reinstalación de la Mesa Nacional, Comisión Coordinadora Nacional de Trabajadores y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, quieren sentarse a la mesa a dialogar con el presidente, a negociar y a proponerle alternativas para que se revierta esto de las unidades de medida de actualización en las pensiones y jubilaciones, entre otras cosas, porque también hay otros puntos que tratar de acuerdo a la agenda que traen los representantes de la Coordinadora Nacional. Y vean, esto es en la Ciudad de México. Maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llegaron al Zócalo capitalino tras más de 2 horas de marcha desde las inmediaciones del Metro Zaragoza, como parte de las acciones de la denominada Caravana del Sur, a la que se sumaron docentes inconformes de 15 estados del país. Ya son 15 entidades que están manifestándose. Y bueno, a su llegada a la Plaza de la Constitución, donde realizarán un mitin frente a Palacio Nacional, profesores disidentes reiteraron su llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que cumpla con su palabra y haga efectivo lo que han acordado en 18 mesas de trabajo, y no solo de respuestas en minutos, pero que en la realidad se ha concretado en incumplimiento. Eso es lo que dicen los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bien, y bueno,
Aquí en esta misma nota dice: en estos momentos el contingente comienza a organizarse para realizar un mitin central con el que se prevé concluyen sus actividades de la caravana motorizada del sur, que también busca la abrogación de la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, la denominada ley USICAM, así como también, fíjense, aquí es lo que nos interesa para los pensionados y jubilados, así como también exigir al gobierno federal modifique la ley para que las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de la educación se estimen en unidades de medida de actualización, para que no se estimen, aquí dice, para que no se estimen en unidades de medida y actualización de la suma. Ahí está. Un grupo de maestros, un sindicato de maestros está manifestando en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Antes de lo que hablábamos aquí, que decíamos que habría que hacer algo, pues ahora se están tomando medidas de carácter, en este caso de manifestación política. Ojalá y que puedan tener esa reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y se pueda proponer alguna salida, alguna alternativa para que se beneficie a los pensionados y jubilados, así como el presidente apoyó a los adultos mayores, que pues obviamente es un beneficio para todos los adultos mayores de nuestro país, pues ahora que lo haga con los maestros jubilados que después de 30 o más años de servicio, pues dieron toda una vida, están siendo afectados por este cálculo de las pensiones y jubilaciones con base en las unidades de medida de actualización, como lo determinó de manera injusta, de manera inmoral, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Ojalá y que esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tenga éxito y pueda dialogar con el presidente y tomen alguna resolución lo más pronto posible. Ojalá y se pueda hacer algo de manera legislativa para que se revierta esto de las UMAS para el cálculo de pensiones y jubilaciones. Les pedimos de favor, si tienen algún comentario, déjenlo aquí en la caja y con mucho gusto les daremos lectura, ¿ok? Y gracias a todos los que se han suscrito a este canal. Síganlo haciendo, nos da muchísimo gusto, estamos para apoyar a la comunidad. Y bueno, como siempre nos despedimos, a pesar de las condiciones sanitarias, no salgan en esta temporada de vacaciones para evitar que se presente una tercera ola de contagios del COVID-19, ¿de acuerdo? Bueno, a pesar de todo eso, recuerden que la vida comienza a cada instante. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Es muy fácil suscribirse a este canal. Solo ve el rectángulo rojo donde dice suscribirse, dale clic, después dale clic a la campanita y finalmente donde dice todas. Así recibirás todas las notificaciones de los videos del canal de Profesor Informado.